Muy buenas, respetados colegas educadores de la República de Panamá y cualquier otro educador al cual esta guía, este video tutorial les sea de utilidad. La siguiente serie de 3 videos van a tocar el tema de guía del seguimiento al PINCE en el centro educativo, una guía entregada por el Ministerio de Educación de la República de Panamá y que comprende los pasos para darle precisamente seguimiento a ese programa integral de mejoramiento del centro educativo, que dio inicio en el periodo 2014-2016 en nuestro país para hacer lo que se llamó la evaluación institucional. De esta evaluación institucional, en virtud de los resultados, se desarrollaron objetivos estratégicos, los cuales debieron haber sido acompañados de proyectos específicos para su desarrollo, es decir, proyectos que debieron implementarse desde entonces hasta la fecha en el primer ciclo de desarrollo de ese mejoramiento de la calidad del centro educativo, que comprende desde el 2019 al 2022, un ciclo de cada 4 años. Eso en profundidad lo veremos ahora más adelante. Entonces, esta aportación de este servidor, el profesor Roberto Garrido Domínguez, está en función de esa guía que nos ha entregado el Ministerio de Educación, pues realmente el contenido de estos videos, de estas 3 series de videos, se basan en la información exclusiva de esa guía y del decreto ejecutivo 878 del 27 de septiembre de 2016. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia en esta primera parte de esta serie de 3 videos que van a ver ustedes a través del canal de mi canal de YouTube Neurodidáctica Panamá. Guía de seguimiento anual del PINCE en el centro educativo, tal como lo expresamos, de acuerdo a que al decreto ejecutivo 878 del 27 de septiembre de 2016. El primer ciclo, que va del 2019 al 2022, inició con la autoevaluación institucional, y obviamente que en el siguiente ciclo nos corresponde también hacer otra autoevaluación institucional. Por lo tanto, el Ministerio de Educación propone ese seguimiento anual del PINCE para cerrar este año 2021 y luego en el 2022 cerrar ese primer ciclo antes de que entremos al segundo ciclo del proceso del PINCE. Revisión anual de objetivos estratégicos cuatrimestrales. Debemos priorizar los proyectos del año escolar, es decir, monitorear proyectos, evaluación anual, rendir cuenta pública del PINCE. ¿Y a quién le toca ese rendimiento de cuenta pública? Entonces, ese rendimiento es exclusivo del director o directora del plantel, pero basado, como vamos a ver más adelante, totalmente en el análisis de esos objetivos estratégicos y la evaluación de los proyectos, pero particularmente de su proceso de implementación. Entonces, esto va dirigido ¿a quién? A los directores principalmente, a la comunidad educativa escolar, a la comisión del PINCE del centro educativo. Ahora, es deseable que el director o este equipo formado por estos 3 estamentos involucren la mayor cantidad de otros actores, sobre todo otros docentes y padres de familia, pero específicamente que formen parte de la planta de personal del centro educativo. Trabajo reflexivo, participativo y práctico es lo que se propone. Por lo tanto, el propósito fundamental es el mejoramiento del servicio educativo presentado a estudiantes del centro. Entonces, los cambios deben tener fortaleza, por eso dice fuerte, porque deben ser cambios sustentados en fortaleza propia, de tal manera que estos cambios fortalecidos con fuerza se espera se consoliden en el transcurso del tiempo. Momentos.
este proyecto del PINCE presenta 3 momentos clave durante todo el año. Entonces, en ese primer momento, debemos identificar los avances de los objetivos estratégicos cuatrimestrales, definir proyectos prioritarios para el año escolar, fíjese, para solo un año escolar. Los proyectos puedes tener proyectos que van a durar 2 años, 3 años, pero lo que se hace es que estos proyectos se busca la forma en medirlos en función de qué lograrás en un año dentro de un proyecto que tenga mayor duración de un año, pero preferiblemente definir proyectos prioritarios para un año escolar. Entonces, prevalencia pedagógica, ¿cuál es? Influir directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y mejorar condiciones para desarrollo de ese proceso. Momento 2. ¿Qué busca el momento 2? Pues sencillamente orientaciones para realizar el monitoreo de esos proyectos. Entonces, identificar el nivel de implementación o ajustes que se le han dado a los proyectos, porque de una u otra manera esos proyectos se les tuvo que realizar cambios, ajustes. Y más adelante en el segundo video vamos a ver en qué consiste. El segundo o tercer video veremos en qué consiste esos ajustes. Implementación. ¿Qué entendemos entonces nosotros por implementación? Y ya esto es una aportación dentro de estos videos tutoriales. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etcétera, para llegar a algo o a cabo. Eso significa que desde el momento que pusimos el proyecto sobre la mesa, ese proyecto debía tener responsable, recursos humanos, materiales tecnológicos, un escenario particular, una serie de indicadores de logro para medirlo en el tiempo y sobre todo indicadores que permitieran recoger evidencias tangibles que pudieran presentarse como mecanismos de evaluar esos avances. Por eso es la implementación. Así que todo proyecto que fue implementado se supone que debe tener un grado de avance en función del origen y la forma en que se presentó en base al diagnóstico de la evaluación institucional que todos los colegios debieron realizar en ese periodo de 2014-2016. También se nos informa que la implementación debemos considerar la complejidad que tienen las rutinas, actividades e interacciones que ponen y mantienen en marcha un programa social. Esta reflexión es útil para los gerentes sociales porque les permite identificar aquellos procesos y sistemas sobre los cuales es necesario actuar para mejorar la marcha de su programa. ¿A quién va dirigido esto particularmente? Mire, esta es una excelente definición. Y en la parte inferior de la diapositiva podemos ver claramente la fuente de la cual obtuvimos esta cita bibliográfica o esta cita infográfica. Es ideal precisamente para los directores de centro educativo que tienen esa apertura democrática, es decir, se caracterizan por ser ese individuo innovador o ya sea masculino o femenina, pero esa persona innovadora, esa persona proyectiva, esa persona democrática en su razonamiento, democrática en su juicio y que suma a la mesa de trabajo a las mentes interesadas en que el centro educativo avance. Ideal, me parece ideal esta definición. Pero si tenemos al clásico leferista o al clásico autócrata, pues nos vamos a encontrar que muchos de estos avances que debemos realizar en los planteles, el peor obstáculo que tienen es el propio director o directora del centro. Implementación. Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada. Miren, no es que te dormiste, te acostaste temprano, tuviste un maravilloso sueño y vienes con una maravillosa, no, una idea programada.
Y para tal propósito se requiere un círculo de conversación, proponer la idea ante un equipo de trabajo, planificar la estrategia con que se va a realizar, establecer la fórmula o mecanismo con los cuales se indicarán los logros y ante todo que esa indicación de logros sea permeable hacia la captura de evidencia. Entonces, ya sea de una aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño específico, estándar, algoritmo o política. Así que la implementación se ajusta a todo escenario que implique programación, planificación, desarrollo, medición de los logros alcanzados en ese desarrollo de proyectos o planes, como quieras considerarlo. Momentos. Tenemos el momento 3. El momento 3 se da lo que se llama la evaluación final y de la implementación de esos proyectos. Es decir, ¿qué tanto en el transcurso del año el proyecto avanzó? Y digámoslo así, en una consideración de 1 a 10, ¿en dónde está? ¿Está todavía en 1 o por tristeza está en 0? Pero está en 1, está en 2, 3, 4. Bueno, en base a eso, esta guía te dice cómo el mecanismo con que tú o te da las herramientas con las cuales lo vas a evaluar de una forma cuantitativa. También entonces se dan las orientaciones para el director rendir cuentas al final del año escolar. Pero claro, este rendir cuentas, tal como lo vamos a ver en el tercer video que desarrolla el tercer momento, ese rendir cuenta tiene que ser público. Seguimiento es a través de matrices. Aquí no se requiere entonces redactar documentos adicionales, aquellos grandes informes que teníamos que en el pasado llevarlos publicados en papel, o sea, reinformes físicos, algunos hasta con 75, 100 páginas que contaban todas las buenas historias maravillosas, muchas anécdotas sobre todo, porque muchos de estos informes estaban llenos de anécdotas, o sea, relatos anecdóticos. ¿Qué hicimos con esto? ¿Qué hicimos con aquello? ¿No fue bien? ¿No fue mal? Solamente relatos anecdóticos. Entonces le quitamos ese escenario de alrededor de los proyectos y nos ubicamos directamente en el proyecto para medir su desarrollo, para medir sus efectos, porque también va a tener un efecto a medida que logra su desarrollo ese proyecto, y eso es lo que se quiere alcanzar como evidencia basados en los logros que tengamos en el transcurso del tiempo en esos proyectos. Entonces, ¿cómo se van a hacer los informes? A través de matrices, y esto permite entonces registro de información relevantes. ¿En dónde va a ser ese registro de información? En una plataforma online del PINCE que el Ministerio de Educación tendrá de manera específica para este tipo de actividad. Mejoramiento continuo del centro educativo. Entonces, la investigación internacional ha demostrado que aquellos centros educativos que mejoran su aprendizaje es porque desarrollan procesos graduales y sostenidos en el tiempo, los cuales por supuesto no son lineales porque pueden tener altas y bajas. Requieren transformaciones relevantes en la cultura y organización del centro. Toman tiempo, claro que sí toman tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay falta de preparación en los miembros de la institución, y no solamente nos referimos a docentes, también nos referimos a administrativos, a los directivos, a los estudiantes y padres de familias que están involucrados en el proyecto, ya sea como desarrollistas o como beneficiarios del mismo. Entonces requieren nuevas capacidades para su avance y cambios, ante todo cambios de la cultura institucional. ¿Y cuál es el cambio más significativo? Ese sentido de pertenencia a tu centro educativo. Verlo como tu empresa, esa empresa que vas a tirar hacia adelante, esa empresa que vas a lograr que alcance esa misión y visión que están plasmados en tu proyecto educativo de centro.
Ese mejoramiento es un ciclo continuo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar cada 4 años en definición de acciones o proyectos, seguimiento y evaluación del trabajo en el centro educativo y el estudiante lograr que haya mejora de aprendizaje con efectividad de logros en el centro educativo. PINCE es política pública, busca mejoramiento continuo de los centros educativos, involucrar todos los actores del sistema educativo, principalmente los miembros del centro, encabezados por ¿quién? Precisamente por ese director o esa directora democrático, innovador, analítico y sobre todo que sepa sumar mentes brillantes a estos procesos. Seguimiento del PINCE. Garantizar los avances de los objetivos estratégicos cuatrimestrales y proyectos anuales asociados es el fundamento de ese seguimiento del PINCE. Ver cómo está todo esto. ¿La responsabilidad de quién es? Particularmente la comunidad educativa escolar, pero presidida por ¿quién? Por el director, quien debe hacer, junto con esta comunidad educativa escolar y el apoyo de esa comisión del PINCE, hacer esos seguimientos en este proceso. Ciclo de mejoramiento de 4 años. Bueno, aquí lo tienen. ¿Lo recuerdan? A nosotros nos presentaron esto en muchas ocasiones, quizás hasta en algunos seminarios. ¿Y dónde arranca? En la autoevaluación institucional. ¿Se recuerdan esa serie de preguntas que le aplicamos a padres de familia, estudiantes, docentes, administrativos? ¿Qué tan bueno, qué no tan bueno era el centro educativo en su infraestructura, en su comunicación, en sus evaluaciones, en la parte formativa y pedagógica? Bueno, esa autoevaluación institucional debió generar esa formulación del proyecto educativo de centro junto con los objetivos estratégicos, los cuales son los objetivos que van a estar acompañados entonces por una serie de proyectos para su desarrollo. Y ese desarrollo es lo que entonces se involucra la evaluación de su implementación. Entonces ahí entra el proceso de seguimiento al PINCE. En ese seguimiento al PINCE, que tenemos que hacerlo cada año continuamente, además, ese proceso que inició con esa autoevaluación institucional, ustedes recordarán que hubo una evaluación de pares académicos y que producto de esa evaluación de pares académicos se entregó entonces una certificación de los procesos del centro y un informe el cual contenía los aspectos que aún nos tocaba en cada centro educativo mejorar. Autoevaluación institucional. Allí entonces se da la elaboración de los objetivos estratégicos cuatrimestrales, la formulación de proyecto educativo de centro, conocido comúnmente como PEC. Depende de quién, del centro educativo, pero también del aporte del Ministerio de Educación, es decir, de MEDUCA, a través de la Dirección de Evaluación Educativa y sus comisiones. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad de capacitar, dar guías e instrumentos para poder hacer esas evaluaciones, orientaciones, acompañamiento, fundamentalmente acompañamiento, y la finalidad es la implementación de esos proyectos que van a desarrollar los objetivos estratégicos. Cada 4 años, tal como lo expresamos en la imagen. Primer paso, autoevaluación institucional, que no es más que diagnóstico del estado situacional con que estaban los colegios en ese momento. Finalidad, mejorar la calidad de la educación y servicios educativos. Obviamente servicios educativos que presta el centro fundamentalmente para todos los estamentos de su gran comunidad educativa. Cada 4 años se da entonces esa evaluación de todas las áreas de gestión del centro educativo. Esa autoevaluación institucional entonces establece esos objetivos estratégicos cuatrimestrales en cada una
del área, cada una de esas áreas del modelo de calidad educativa que contribuye a la formulación del proyecto educativo de centro, cuya priorización son esos proyectos para el año escolar. Evaluación de pares académicos. ¿Cuál era el objetivo? Completar la autoevaluación institucional, establecer recomendaciones de mejoramiento, ajustar el proyecto educativo de centro. ¿Finaliza con qué? Con ellos recuerden que ellos tienen que finalizar con una sustentación oral ante toda la comunidad de docentes, padres, familias, invitados y todo lo demás. Y además de eso, entregan un informe escrito al centro educativo que debe ser del conocimiento de todos los docentes, padres de familia y el estudiantado, asimismo los administrativos. Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad Educativa. Pues, ¿qué hará después de esos 4 años y todas esas evaluaciones? Expide una certificación que tiene una duración entonces de 4 años hasta que venga el siguiente ciclo de el seguimiento al PINCE. Modelo de calidad educativa establecido por MEDUCA, compuesto por área de gestión educativa del centro educativo. ¿Y cuáles son esas? La pedagógica, la administrativa financiera, la social educativa, infraestructura y los resultados de las evaluaciones de todas esas áreas, que obviamente no es parte de estas 4 áreas, pero se le incluye como parte de estos informes luego de las evaluaciones institucionales. Área pedagógica es el área central en el modelo de calidad educativa. Práctica para la génesis de aprendizaje de mejor calidad, y está compuesta ¿por qué? Por 50 estándares de calidad para interrogar al centro educativo en esas prácticas pedagógicas. ¿Dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en el anexo 8. Haremos todo lo posible por obtener el link de esta guía en la página web del Ministerio de Educación o de Educa Panamá, para compartirlo en los comentarios de estos videos o dentro de los siguientes videos de esta serie de 3 tutoriales. Comprender el mejoramiento continuo. Entonces, el rol de los líderes directivos, es decir, el director y esos equipos directivos, son motores del mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, referentes en proceso de cambio institucional e innovación, renovación de la cultura escolar, profesional, trabajo colaborativo en el interior o al interior del centro educativo. Foco de la gestión del trabajo es los procesos educativos. Esa es la médula, los procesos educativos que desarrollan mejores estrategias, mejores técnicas, mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes y sobre todo aprendizajes significativos. Generar todo lo necesario para asegurar las condiciones adecuadas de logros del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ese aprendizaje efectivo. Entonces hay que retroalimentar técnicamente a los profesores. Debe darse sustentabilidad, motivación y desarrollo. Incidir continuamente en la capacidad profesional del equipo docente. Promover prácticas de planificación de las clases del centro educativo. Seguimiento de aprendizaje de los estudiantes. Acompañamiento de la implementación del currículum. Observación de las clases de los docentes y retroalimentación de las prácticas pedagógicas, no de la persona, de las prácticas, de su práctica, enfocarse en cómo realiza la práctica y ayudarlo a crecer, a mejorar y a multiplicar ese desarrollo de las prácticas pedagógicas.
Uso de datos para mejoramiento educativo, efectivo, tal como lo dice la investigación internacional. Los centros educativos mejoran al utilizar datos que afectan los procesos internos. La toma de decisiones pedagógicas, mejora de aprendizaje y desempeño de los estudiantes. Constituye un indicador de la calidad del centro. ¿Qué constituye ese indicador? Evaluar el progreso de los estudiantes y ajustar procesos de enseñanza, planificar clases y retroalimentar a los estudiantes. El ejercicio reflexivo permite apoyar, informar y decidir contextualmente, es decir, de acuerdo al escenario que presenta y las condiciones que presenta ese escenario en el centro educativo. Pero esto es pertinente y colaborativa entre directivos y profesores, es decir, estas acciones deben tener esta característica, ser acciones pertinentes y colaborativas entre directivos y profesores. Conformación de comunidad de aprendizaje, extraordinario. ¿Cuándo ocurre? Cuando los docentes tienen conciencia clara de las áreas de mejora en ese centro educativo. Están claramente determinando la visión y misión que le corresponde y qué áreas, qué tipo de procesos en el centro son susceptibles todavía a mejorar más, aún habiendo mejorado, y los que no lo han hecho, mejorar aquellos que no han sido posible mejorar y mejorar los que aún les falta mucho más por alcanzar metas ideales, pero metas ideales basadas en objetivos constructivos, en objetivos estratégicos, en una implementación que pueda ser evaluada a través de logros. Requiere mejorar condiciones como ¿qué? Valores y visión compartida, liderazgo distribuido, aprendizaje profesional, individual y colectivo, compartir prácticas profesionales, cultura de confianza, respeto y apoyo mutuo. Importante aquí mantener ese principio, que es un principio filosófico importante. Redes externas, es decir, cómo logramos a través de este plan de mejora, a través de todos estos procesos, conectarnos con otros colegios, otros centros educativos, otras instituciones que nos ayuden a incrementar cada vez ese crecimiento de todas esas metas que aspiramos a tener en los centros educativos. Responsabilidad colectiva, no de un grupito ni del director, no, es responsabilidad de todos, y eso incluye padres, familia, estudiantes, administrativos. ¿Y condiciones de qué? De colaboración. Cultura de retroalimentación, parte central de la ruta de acompañamiento. ¿Y a quién le corresponde? A los supervisores. Y esos supervisores deben convertir en cultura de colaboración la mejora constante de las prácticas profesionales, quienes hacen seguimiento anual del centro. ¿Mediante qué? La reflexión, comunicación constante, modelamiento de pasos a seguir. Buena retroalimentación, y ponga mucha atención aquí, establecer un proceso continuo, frecuente y oportuno de diálogo. Establecer propósito de la retroalimentación de manera compartida. ¿Qué voy a evaluarte? ¿Cómo te lo voy a evaluar? Y estos van a ser tus resultados. Generar ambiente respetuoso y cordial. Retroalimentar en base a evidencias de esa práctica. Retroalimentar de manera constructiva y además formativa. Mala retroalimentación. ¿Cuáles son esas características? Entrega de información ajena al proceso de retroalimentación. Realizarla en tiempo reducido o con interrupciones. Improvisar la retroalimentación. Imponer algún argumento típico de los directores autocráticos.
realizar retroalimentación a los amigos o a los cercanos y acelerar la búsqueda de soluciones sin adecuada reflexión, algo que también caracteriza a los autocráticos, a los laissez-fairistas, pues esto ni frío ni calor. Promoción de buenas prácticas de mejoramiento educativo, iniciativas, proyectos que promueven innovación y mejora educativa en el centro, provocan transformación profunda de procesos internos. Características principales: innovadoras. ¿Por qué? Porque desarrollan soluciones nuevas y creativas. Por lo tanto, efectivas al demostrar impacto positivo y tangible sobre la mejora. Sostenible, ya que sirven como modelo de iniciativas en otros centros educativos. Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, ya sea de una aplicación informática, un plan o un modelo científico, diseño específico, estándar, algoritmo o política, para que lo tengas muy presente. Eso es lo que vamos a evaluar. Eso es lo que los objetivos, o este es el proceso o el proyecto que se supone iba a desarrollar ese objetivo estratégico que nosotros formulamos luego de esa evaluación institucional. Ten muy presente este aspecto. Hasta aquí la presentación de esta primera parte del video. Guía de seguimiento del PINCE en el centro educativo, programa integrado de mejoramiento del centro educativo. La segunda parte de esta serie de videos comprende el proceso de seguimiento anual del PINCE, primera parte, primer momento, y el tercer video va a comprender el proceso de seguimiento anual del PINCE, momentos 2 y 3. Saludos y bendiciones, compañeros, y gracias por la atención.